Y a continuación le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor, el doctor James Graham, socio de la firma 3CT, expresidente de la Asociación Neoleonesa de Abogados de Empresa, ANADE, quien nos impartirá su interesante disertación, la americanización del sistema judicial mexicano. Vamos a proceder a dar lectura de manera breve y sintetizada al currículum de nuestro invitado de honor. Como se lo habíamos comentado, socio de 3CT, cabeza de la práctica de litigio y arbitraje, profesor titular de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, titular de la línea de investigación de Derecho Internacional, coordinador del Colegio Académico de Derecho Internacional, coordinador de la Maestría de Derecho Corporativo, ex profesor titular y profesor invitado de la Universidad de Monterrey y titular de la Cátedra de Arbitraje en posgrado, licenciado en Derecho por la Universidad de París, licenciado en Ciencias Políticas por esta misma institución, así como licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, maestría en Derecho Internacional por esta misma institución, doctor en Derecho Internacional Privado y Arbitraje Internacional también por la Universidad de París, estudios superiores de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, secretario del capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, miembro del Consejo de Administración de la Barra de Abogados de Estados Unidos Mexicanos, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho del Fútbol, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Deporte, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, expresidente de la sección Nuevo León de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, expresidente del Colegio de Doctores en Derecho de Nuevo León, miembro de la Sociedad Francesa para el Derecho Internacional, de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, de la Asociación Suiza de Arbitraje, del Instituto Alemán para Arbitraje y del Comité Francés de Arbitraje, autor de 14 libros y 200 artículos a nivel internacional. Bienvenido, doctor James Graham. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por su amistad y por la invitación a Norma. Muchas gracias. Y bueno, estamos en casa, ¿no? Es la facultad, entonces me da aún más gusto de estar aquí. Cuando Norma me pidió cuál tema quisiera tratar, pues pensé un poquito y me parece un tema de actualidad que es la americanización del sistema judicial. En pocas palabras, que el abogado hoy, el litigante, tiene que cambiar totalmente su manera de operar, totalmente su manera de pensar, visto que no son reformas que se han implementado, sino hay un cambio drástico del sistema jurídico. Y a eso, si me permiten, quisiera platicarles unos 20-30 minutos y obviamente con mucho gusto estoy a sus órdenes por cualquier duda o pregunta. Si me preguntan por qué el perro, eso también después puedo explicarles. ¿Sí? Sabemos que desde la independencia de México, México tiene un sistema de derecho civil. España tiene un derecho civil. El derecho civil de España viene de Francia, todos los derechos civiles vienen de Francia, sino de Alemania, por el código napoleónico. Napoleón fue alguien que tuvo visión. Hasta la Revolución Francesa no había leyes escritas en Francia, había solamente costumbres. Cada pueblo tuvo su costumbre. Cuando cambiaste de pueblo, tuviste que preguntar cuál es la costumbre del pueblo. Y muchas veces también no fue muy clara cuál fue exactamente la costumbre, ¿no? Con todos los problemas. Unos 20 años antes de la Revolución Francesa, un autor intentó al menos de poner en papel las costumbres de París, que fue un poquito el precedente ideológico del Código Civil. Cuando Napoleón finalmente tomó el poder, hace una revolución, que es la autonomía de la voluntad y los contratos. Cuando decían con la revolución, eso ya existe desde los romanos. Pues sí, los romanos lo tuvieron, pero se perdió en el tiempo. Si tomamos la época romana hasta la Revolución Francesa, había solamente dos cosas que fueron fundamentales: la familia y la tierra. La tierra fue la fuente de riqueza. Si tuviste tierra, fuiste rico o poderoso. Y si no tuviste tierra, pues en pocas palabras, en la época fuiste esclavo. Y la familia, por razones obvias. Bien. Pero Napoleón, si chequen su código, así está estructurado, dijo:
hay la nueva revolución que va a venir, que es la revolución industrial, la prestación de servicios, los negocios, contratos, ¿sí? Y por eso la estructura del código es familia, propiedad y obligaciones, ¿sí? Los contratos. Y lo exportó a través de sus guerras en toda Europa, ¿no? Y con Europa después del resto del mundo. El segundo sistema que tenemos, que obviamente conocemos, es la Common Law. ¿Por qué hoy yo considero que México ya es Common Law? Es la idea que quiero demostrarles que la Suprema Corte, por ahí va, sino que ya está. La Common Law, en pocas palabras, es lo contrario del derecho civil. En derecho civil tenemos, primero, códigos, tenemos leyes, es inscrito. Segundo, en derecho civil tenemos reglas, supuesto, consecuencia. Si haces eso, pasa eso. ¿Sí? El mejor ejemplo es obviamente aquí en el Código Civil de Nuevo León, el 1807. Si haces daño a alguien, tienes que indemnizarlo. ¿Sí? Entonces, cuando litigas, tienes que demostrar que había un daño, y si había un daño, vínculo causal y hay una compensación. La regla es clara. Y si no haces daño a nadie, pues no debes nada a nadie. ¿Sí? En la Common Law es lo contrario. No hay muy pocas leyes. No hay códigos. Hay falsos códigos que son más códigos de recopilación como el UCC. Pero el resto es costumbres, caso por caso, etc. Y la jurisprudencia son los precedentes. Si quieres saber qué tienes que hacer en un caso preciso, buscas tesis. Y de las millones de tesis que hay, vas a intentar encontrar el caso donde tu hipótesis entra o que es lo más cercano posible, y con eso a lo mejor sabes cuál es la solución. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja y desventaja de ambos sistemas? Yo creo profundamente en el derecho civil, porque lo más importante para mí no es la justicia o que sea justo o no sé qué, porque la justicia tal cual no existe, sino la previsibilidad y la seguridad jurídica. ¿Sí? Quiero saber si hago eso, qué va a pasarme. Y quiero mi pequeño libreto, que es el código, y checo, y ya sé qué va a pasar. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Cuándo una persona puede firmar un contrato? Tiene que ser capacidad legal, ¿no? Los americanos se dirían, pues, la persona que tiene el desarrollo mental, emocional y educacional requerido para entender los alcances de lo que va a hacer, es capaz de firmar. El Código Civil dice son 18 años. O bien o por mal, 18 años. Bueno, es muy claro. Si una persona viene conmigo, estoy en un país de derecho civil, digo, bueno, ¿tienes 18 años o no? Sí, tengo 18 años, bueno, yo sé que puede firmar. Mientras que si tendría que analizar si esa persona entiende lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace, etc., y cuáles son los criterios para entender y verificar que así es, etc., y más en la inseguridad jurídica. Ya lo tenemos con los menores, los jueces tienen que escuchar a los menores. Pues sí, pero hasta cómo, dónde, cuál es el criterio, etc., incertidumbres. Los americanos lo ven de otra manera, por dos razones. La primera es, ellos son fanáticos de la justicia. Tiene que ser justo. Pero no es una justicia en abstracto, es una justicia de comunidad. Y de ahí, la segunda razón, que es la consecuencia de la primera, el jurado. Tu comunidad donde vives va a juzgar lo que hiciste bien o mal. Y muchos del jurado toma verdictos que van contra la ley, expresamente en contra de la ley. Y aún así el juez tiene que respetarlo. Entonces, si usted logra convencer a 12 miembros de su comunidad que lo que hizo, no obstante que sea ilegal, pues que fue ilegal o que fue justificado en ese caso, pues ganan su juicio. Que el sentimiento de la comunidad es más importante que leyes abstractas. Paréntesis, México no tenemos jurados. Cierro la paréntesis. Bien, entonces, México, país de derecho civil, tenemos el Código de Comercio, el Código Civil, etc. Pero poco a poco las cosas cambian.
La primera americanización o pre-americanización fue los métodos alternos, la mediación. A mí me tocó, entonces, con Carlos y otros, hacer el proyecto de la primera ley. Y siempre dije, no entiendo por qué quieren una ley. Primero, la mediación no necesita una ley para empezar. Es una transacción que está en Código Civil. Pero independientemente de eso, es que en Estados Unidos 95% de los litigios se arreglan por mediación, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero se olvidan muchas cosas. Primero, que el sistema judicial es un conjunto de muchas cosas. Bien. En Estados Unidos, cuando metes una demanda, no es como aquí. La demanda es una hoja. ¿Sí? Dices, oye, tuve un contrato con tal persona, quedamos que me paga $1.000.000 y no me ha pagado. Y la contestación también es una hoja diciendo, no es cierto, yo lo pagué y... Bueno. Y después se habla el discovery, que es el periodo donde los abogados de ambas partes buscan las pruebas y tienen acceso a todo lo que la contraparte tiene, sus testigos, sus empleados, sus emails, lo que sea. Y después, como cada parte ya tiene todo, empieza a detectar la verdadera demanda y la verdadera contestación, ¿no? Que son demandas como aquí. Pero la diferencia es que antes de presentarse demanda, tiene que presentarse ante el juez. Y el juez va a preguntar, ¿seguro que quieren continuar? Y ahí es en donde la mediación o la negociación sale. Visto que cada uno tiene las pruebas del otro, ya pueden medirse. Y si ves que tus argumentos no son los mejores y que la otra parte tiene mejor, dices, bueno, un cafecito, vamos a negociar, a ver qué. Bueno. Y aquí no es factible, ¿por qué? Porque con la demanda tienes que anexar todas las pruebas. Y no obstante que el Código de Comercio te permite, leemos el código, ahí son muy bien anotados con los jueces, de no anexar toda la demanda, en práctica los jueces te lo rechazan si no está en la demanda, punto. Para una vez que metiste la demanda con las pruebas, si posible insultaste a la contraparte, pues sí, la contraparte te la regresa, te insulta también, y una vez que todos se insultan, pues ya nadie va a negociar. Vamos por la total hasta las últimas consecuencias. Bien. Entonces, eso explica el fracaso de la mediación aquí. Salvo materia penal, que es aparte, ¿no? Pero en civil, comercial, civil familiar un poquito, ¿no? Pero mercantil, es que si no se negocia la primera, es de litigio hasta el final. Bien. Los americanos no entender nuestro sistema, y como es nuestro primer partenario comercial, ¿no? Pues hicieron mucha presión para que se adopten las leyes de mediación, etc., en todo el país. Y ya las tenemos. Muy bien. El segundo elemento que tampoco quiero desarrollar, porque ya se habló mucho de eso, es la oralidad. ¿Sí? Antes, todo por escrito, muy típicamente Europa continental, y saben que en Estados Unidos hay muy pocos escritos, todo es oral. Pues se puso la moda y tenemos la oralidad de todas las materias. ¿Ok? Bien. Y en ese momento, cuando ya viene toda esa ola de la oralidad, 100% financiada por los americanos a través de Chile, para que no se vea tan gringo, un poquito más latino, pero ahí va. La Suprema Corte empieza su revolución. Fase número 1, empieza a implementar nociones procesales americanas. La más famosa es el stopper. El stopper en Estados Unidos es que nadie puede contradecirse procesalmente. No puedes decir la demanda que tú fuiste y 3 días después decir que tú no fuiste. ¿Sí? Y la Suprema Corte llama a eso la doctrina de los actos propios. ¿Sí? Nadie puede contradecirse, en latín venir contra factum proprium. Si dices una cosa, tienes que ser coherente y ir hasta el final con ese precepto. La segunda, mucho más discutible, que hace muchos problemas de la práctica, es el levantamiento del velo cooperativo. Es algo que existe en Estados Unidos desde 30 años y la Suprema Corte en los últimos 10 años lo desarrolló mucho. ¿Qué es? Pues nadie lo sabe, pero en pocas palabras la Corte nos dice que es el descubrimiento de una apariencia que conduce a evidenciar la
coraza corporativa en la que se oculta el verdadero autor material de hechos que atentan en contra de la buena fe. La verdad de aquello que extravierte los secretos medulares financieros de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Ni la menor idea. Y el que lo redactó, la tesis, supongo que tampoco. Pero bueno. La idea es la siguiente. Típicamente una empresa vacía, ¿sí? Firma contratos multimillonarios y en el momento que tiene que pagar, pues no tiene nada, no paga y la empresa es vacía. Donde los americanos dicen, es justo, justicia, pues que vamos contra el dueño de su patrimonio personal. Bien. Pero si la personalidad moral ya no es diferente de la personalidad de sus miembros, de sus socios, ¿por qué tenemos personas morales? Digo, no hace sentido. Y si uno es tan estúpido para firmar un contrato multimillonario con una empresa vacía, pues es un problema suyo. ¿Por qué no fue el registro público a checar? ¿Por qué no pidió garantías? ¿Por qué no pidió lo que sea, no? Digo, seamos adultos. Pues no. Total, la Suprema Corte lo implementó y de manera regular se litiga eso acá. Fase 2. Ahí sí entramos en el tema. Los estándares. ¿Qué es un estándar? No es una regla. La regla, supuesto, consecuencia, ¿no? Un estándar es algo que se mide. Típicamente, la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Respuesta de abogado, pues lo contrario de la mala fe. Ok, avanzamos, ya. Bueno, ¿qué es la mala fe? Obvio, lo contrario de la buena fe. Pues, sí, pero ¿qué es? Sea honesto, no sea mal honesto, etc. Pero, ¿qué es? No lo sabemos y la buena respuesta es, pues caso por caso, te vamos a decir qué es o qué no es. Bien. La primera fue así alrededor de los años 2012. No digo que es la primera tesis que hablo de eso, pero es una de las primeras, en donde la Corte nos dice que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, es la razón de esta responsabilidad es de propiciar y garantizar, en primer lugar, la actividad administrativa que sea regular y que la gestión pública, privada, se preste conforme a ciertos estándares de calidad. Y si no es así, el Estado es responsable. Ciertos estándares de calidad. ¿Cuáles? Sabemos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? No sabemos. Pero la palabra salió estándares de calidad. ¿Sí? Eso fue en 2012 en un tribunal colegiado administrativo. Pero realmente donde todo cambia es la reforma del artículo 1, la Constitución, los derechos humanos. Ahorita todos los derechos humanos. Antes no había ni uno, ahorita todos los derechos humanos. Y para darles el ejemplo más famoso, ¿no? El derecho al libre desarrollo de la persona. ¿Qué es? Nadie lo sabe. ¿Quién lo inventó? Tampoco. Y es raro, es el único país del mundo que tiene eso. El único. El libre desarrollo salió, entre otros, por el matrimonio gay. ¿Sí? Y por la modificación del acta de nacimiento de los transexuales. Los transexuales, ¿cuál fue su problema? Que tienen un sexo visible después de la operación que ya no corresponde al sexo que está inscrito en el acta de nacimiento. Todos lados del mundo se lo resolvió sobre la vida privada. ¿Sí? Obviamente, si vas por un trabajo y tienes que explicar todo tu historial y por qué te operaste, etc., es algo de tu vida privada, ¿no? Y nadie tiene el derecho de preguntarte eso. Entonces, sobre la disposición, en Europa es el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, protección de la vida privada, los tribunales ordenaron la rectificación o la modificación del acta de nacimiento para que ya no tienes que divulgar tu vida privada en cada momento. Bien. ¿Por qué México no hizo eso? Tan sencillo, ahí estaba. Pues solamente hacer copy-paste. Ah, no, tenemos que inventar algo nuevo. El libre desarrollo de la personalidad. Pues sí, pero chequen la diferencia. El transexual en Europa le cambian la televisión sobre vida privada. Eso nada que ver con la poligamía. Oh. Pero el libre desarrollo sí. Si yo quiero desarrollar mi
mi personalidad de tener 8 mujeres, ¿cómo vas a decirme no? Además, las 8 son las mejores amigas, mejor son hermanas, son 8 hermanas, ándale, una vez. ¿Cómo vas a decirme que no? Eso además que utilizaste el libro de desarrollo para el matrimonio gay. Te dice que 2 hombres o 2 mujeres pueden casarse para que puedan libremente desarrollar su personalidad. ¿Por qué no puedo casarme con mis 8 mujeres? O 3 mujeres y 5 hombres. El poliamor. En Colombia el poliamor desde 2 años ya es implementado y ese año entró en vigor. Puedes casarte con 3 hombres, 5 mujeres, lo que tú quieras. Poliamor. ¿Sí? En lugar que tu mujer todo el tiempo te reproche ser infiel, vivimos en paz juntos. Oye, ¿y por qué no puedo casarme con mi perro? Digo, desarrollar la personalidad. El perro no van a decir que no puede consentir, pero bueno. Pero si lo ves, está muy contento y me quiere mucho. Bueno. Entonces, ¿qué es el libro de desarrollo? No voy a leerles toda la tesis, sino simplemente decirles, si la leen, no van a entender nada, y yo tampoco. Habla de una libertad interna o libertad externa, que grosso modo puedes hacer todo lo que quieres, salvo cuando no puedes hacer lo que quieres. Eso ya lo supimos, eso nada que ver con el libro de desarrollo de la personalidad, pero bueno. Pocas palabras un estándar. Hay cosas que sí y cosas que no. Y podremos continuar. Dice la Corte que no puedes prohibir el uso recreacional de la marihuana. Sin embargo, a la mejor sí. Porque no dice tampoco que puedes. ¿Puedo o no puedo? Primero. Y a suponer que puedo. ¿Y por qué no la cocaína? No, eso es otra cosa. ¿Y por qué es otra cosa? Tú dices que la marihuana son adultos que la consumen y que ellos saben cuál es el riesgo de salud. Son adultos, yo sé el riesgo de salud de la cocaína. ¿Y por qué no la heroína? ¿Cuál es tu argumento si mi personalidad para desarrollarse requiere el uso de esas sustancias? Porque la marihuana sí, la cocaína no. No hace sentido. Y es el problema de los estándares. Que unas veces sí aplican, otras veces no se aplican, y que nadie sabe por qué sí o por qué no. Y que caso por caso intentan de motivarlo lo mejor que pueden, que muchas veces tampoco no pueden, ¿no? Y te explican que eso es bien, que eso es mal. Las reglas son claras. La marihuana es legal, la cocaína es ilegal, ya sabes. Todo es ilegal, ya sabes. Todo es ilegal, ya sabes. ¿Sí? Pero hoy en fecha, si aquí vamos a fumar todos juntos un churro de marihuana y la policía entra, no sabemos cómo va a terminar eso. Porque la Corte dijo que la Ley General de Salud, el artículo no recuerdo cuál, es inconstitucional porque es una prohibición total. Sin embargo, que tampoco no es legal. El penal te dice es ilegal, pero bueno, hay el consumo personal hasta cierta edad, etc. Bueno, ¿arriesgamos nuestra libertad o no haciendo eso? No sabemos. Antes fue muy sencillo, tu código penal dijo que sí o no y se acabó. Hoy ya está mucho más complicado. Segundo ejemplo de estándares en materia mercantil ahorita, la usura. Todas las del mundo, la usura está normalmente legislada. Aquí nosotros metimos 2 amparos contra el Congreso local y el Congreso federal, porque los diputados no hacen su trabajo, no hacen su trabajo. No está complicado de definir una tasa de usura. ¿Sí? En Europa el promedio es entre 18 y 20%, según los países, ¿no? Y los pocos países que no tienen una ley tal cual, como Alemania, los tribunales tienen un precedente, que es la tasa interbancaria del día, de la mañana, que se toma como referente. Bueno, más unos puntos. En ausencia del trabajo del legislador, porque la jurisprudencia no simplemente ha dicho la usura está en el comercio, no es que no existe, está, solamente que la tasa no está. ¿Y qué vamos a tomar la tasa del Banco de México, la tasa interbancaria o no sé, lo que tú quieras, pero una tasa? No. Es la prohibición de la explotación del hombre por hombre. Y con eso vas a explicarme si mi tasa de 7.1% es contra derechos humanos, o de 19, o de 3, y si es 7.1, ¿por qué no 7.2?
¿Cómo voy a saber cuando hago mi contrato de préstamo cuál es mi tasa? Ah, oye, ahorita recordándome, hace 500 años no fue la Iglesia Católica que prohibió los intereses por la explotación del hombre por el hombre. No son los musulmanes o en fecha que todavía tienen esa prohibición por el Corán. Entonces, cualquier interés es ilegal, inconstitucional. Porque aunque si pagaras el 0.0001, alguien haría dinero contigo sin trabajar. La explotación del hombre por el hombre. Tumbamos todo el sistema. Ahí los jueces federales dicen, no, te vas al extremo, no vas así. Bueno, entonces explícame cuál es la tasa que me garantiza que no vas a tumbármelo por violación de derechos humanos. Tan sencillo. Y la respuesta es, pues, es caso por caso. Sí, tenemos que ver, depende de la naturaleza del contrato, depende de la naturaleza de las partes, depende de no sé qué. Ah, si una persona rubia hace el contrato es otra cosa que una persona morena. Si es un hombre es otra cosa que una mujer. Si es consumidor es otra cosa que el trabajador. Total, no prestan dinero a nadie, porque la verdad, nunca van a tener sus intereses. En pocas palabras. Total, la Suprema Corte lo definió con la siguiente manera, lo ven en rojo. La usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Escuchen bien, la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Quiere decir, en pocas palabras, todos los contratos laborales también son inconstitucionales. Porque por definición el patrón explota a sus trabajadores. Por definición. ¿Sí? Bien. Parte cerrada. Deben prohibirse por la ley, en tanto que no instituye límites, parámetros o elementos que permitan a los particulares en las instituciones de crédito normar su criterio en la aplicación de los intereses que pudieran derivarse de las diversas convenciones que se elevan de tipo pactada. Fíjense, convenciones que se elevan al tipo pactada, así que el orden, el mandato constitucional y la comentada convención. ¿Qué es eso como definición? Cero. ¿Sí? En lugar de darme o una tasa fija o el referente como en Alemania, que es la tasa interbancaria. Y así podemos continuar los ejemplos, hay muchos. El principio pro persona es que tienes que interpretar a favor de la persona. ¿De cuál persona? ¿Cómo? O por ejemplo la perspectiva de género. La perspectiva de género tuve hace 2 semanas una audiencia bien chistosa. Y desafortunadamente para mí, afortunadamente para el cliente, vamos a tener un arreglo y bueno, nunca voy a saber qué va a pasar. Pero ahí va. Divorcio, la mujer echa afuera, en pocas palabras, el hombre y mete el divorcio. Bien. Pensión alimenticia provisional, ¿sí? Y ¡boom! 30%, automáticamente, clac, 30%. Ahí va. Digo a la jueza primero, oye, 30% es inconstitucional, los porcentajes son inconstitucionales, actualízate. ¿Sí? Me dice que no, mete la revocación. Y la revocación empieza con una tesis de arriba que dice, revocación, artículo tal, Nueva León. Que la revocación se aplica. Y me dice, no, aquí no hay revocación, me da igual. Ah, bueno. Total, reducción. Mete escrito reducción, que las pensiones provisionales se reduzcan, etc. Y me saca una tesis de 1995, no sé qué, diciendo, no, aquí no hay reducciones. Pero el punto es el siguiente. Metemos todos los escritos, todo, y le digo, oye, ya no soy tonto, veo que vas del lado de la mujer. Hay una cierta solidaridad femenina. Pero tienes que buscar con perspectiva de género, que no se aplica solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y en ese caso, mi hombre es la víctima. Bueno, total, con un litigio nunca va a realizarse, nunca voy a saber cómo va a buscar en perspectiva de género. Y la verdad, tampoco no sé qué es. Y tampoco no sé qué es lo que lo solicité. Solamente me pareció bien así decir. Y se solicita que se busca con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? A ver, ni la menor idea. Pero bueno. Todos esos estándares suenan bien, son pro persona, son todo lo que quieren, pero no son reglas y no tenemos ninguna certeza jurídica y no sabemos a dónde vamos. Y a propósito, ¿a dónde vamos? Respuesta, nadie sabe. Un ejemplo, entre otros, es que la Corte no quiere definir nada.
y es el problema. La Corte podría decirnos, no soy legislador, y tiene toda la razón. Pero cuando la Corte, por ejemplo, hace el matrimonio gay, ¿no es legislación? Bueno, entonces no es porque lo disfraza como estándar, que no quiere decir que no puede hacer leyes, entre comillas. Pero también es que la Corte no quiere hacer su papel, que es de tomar decisiones. Típicamente la jerarquía de las normas. ¿Los tratados son superiores a la Constitución o no? No es muy complicado de contestar, sí o no. Y ahí va, en la 293-2011, la contradicción T sobre el arraigo, ¿no? ¿Qué dice? Los ministros de la mayoría. Que las normas de derechos humanos con independencia de si se encuentran tratados o en la Constitución no se relacionan de manera jerárquica entre ellas. Ah, ¿no? ¿Cómo? Todas las normas son iguales. No es posible. ¿Qué hace cuando dos normas chocan? Bueno, obviamente, uno tiene que ganar y el otro tiene que perder. Y no me vengas con tu principio de interpretación conforme, que es también una estupidez de primera, porque hay cosas que no son conformes. Ejemplo, si la Constitución va típicamente, el aborto es muy buen ejemplo. El derecho humano de la mujer sobre su cuerpo, y una gente lo discute, otros no, según como lo ves, pero el derecho humano del niño que al nacer, ¿no? Va, si quieres entrar a la discusión, son dos normas que chocan. Uno tiene que ganar, otro pierde. Tienes que tomar una decisión, ¿sí? Y la Corte dice, bueno, que no se relaciona de manera jerárquica. Sin embargo, cuando hay la restricción expresa del ejercicio de derechos humanos de la Carta Magna, entonces es la norma constitucional que gana. Entonces contestaste. Porque entonces no puedes decir, mira que las cosas son muy claras, la Constitución siempre gana. Punto. En lugar de decir que hay un bloque constitucional, que la interpretación conforme, que sí, pero más sin embargo, ¿no? Así doble contradicción. Bueno, toma decisiones y díganos cómo son las cosas y no darse vueltas. Y ese de sí y no es un copy-paste de la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, que hasta la fecha nunca se ha pronunciado sobre la jerarquía de las normas en Estados Unidos, que siempre dice, todo puede resolverse por interpretación. Vamos a interpretar los tratados todo hasta el máximo que se ve bien con la Constitución. Pues sí, pero si la Constitución dice que la Procuraduría tiene derecho al arraigo y que los derechos humanos, los pactos de derechos humanos dicen que no, no hay una interpretación que se puede conformar con ambos. Es tomar una decisión. Uno gana, otro pierde. Pero bueno. También estamos en un cambio cultural. Los milenios, ¿no? Los famosos milenios. Y el milenio, en la cultura milenial, está basado en el narcisismo. Saben que los milenios son narcisísticos, pero ya casi enfermos. Todo alrededor de yo. Yo merezco, yo tengo derecho, yo soy feliz, yo y yo. Selfies. ¿Sí? Selfies. Ya la foto no importa. Selfie. Yo. Tú no importas, yo sí. Bien. Y lo tenemos en derecho. La moda. Yo mujer, yo consumidor, yo trabajador, yo homosexual, yo... Bueno. Todos son una categoría especial y merecen derechos especiales. No entiendo. Pensé que todos somos iguales. No es un derecho. Pues resulta que no somos iguales. Hay una categorización. Una gente tiene más que otros. Y veo que hay muchas mujeres aquí y van a enojarse mucho conmigo, pero ni modo, bueno, de todos modos. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, ¿qué es esa? Solamente piénsalo. Feminicidio. Ah, porque en homicidio hay la palabra homo. Hombre. Hay solamente una sola cosa, es cuando una persona quita la vida a otra. No importa que sea hombre o mujer. No importa. Entonces, ¿por qué vamos a inventar ahorita homicidios para mujeres? Homicidios para hombres. Después homicidios para gays. Homicidios para rubios. Tenemos homicidios de periodistas. Que el presidente de la República dice que esos homicidios son más importantes que los demás. Todo mi respeto a los periodistas, ¿no? Pero, al final de cuentas, es un homicidio. ¿Sí?
Y no veo porque mi vida tiene menos valor que la de un periodista. Porque ya hay abogados que fueron matados. Y nunca escuché al presidente de la República hablar de los abogados matados. ¿Sí? Bueno, hay niños que son matados. Hay rubios que son matados, y morenos que son matados, etc. Católicos, y protestantes, etc. ¿No? Ahorita todo tiene derechos especiales porque toda categoría es más especial que las demás. Pero entonces, ya no somos iguales. Y yo que soy más guapo que los demás, ¿y yo qué? Bueno. El milenio también es, yo merezco, ¿no? Yo merezco mi felicidad, yo merezco un trato especial. Y no estoy de acuerdo con reglas que no me gustan. ¿Sí? Lo vemos todo el mundo, en particular en materia de consumación, consumidor. Que el consumidor es una parte débil con respecto al vendedor. Que muchas veces puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo soy un consumidor enfrenado de las líneas, ¿cómo se llama? Las aerolíneas, ¿no? Y siempre pierdo. Siempre me cobran el boleto 2 veces, que no eso, que eso. Te vas al Profeco, pierdes tu tiempo, bueno. Entonces no soy yo que soy anti-Profeco. Pero viceversa, no puedes tampoco hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué? Había, no sé, Liverpool grande dijo, ¿cómo se llama? Venta de fin de año y no se regresa la mercancía porque hay descuento del 50%. ¿Compras? ¿No te gusta? Ah, no, ahorita voy a poner porque yo quiero sí. Ah, no, en caso real, ahorita lo pienso cuando había los eventos medio trágicos aquí con el gasolinazo, ¿no? Hay gente, ¿cómo fue? Una de las tiendas, sí, no voy a decir la marca, dijo, había la publicidad, viste, mujeres que tienen un poquito de peso y que tienen una cierta ropa, y Cosmo dijo, esa línea de ropa te hace ver más delgada. ¿Sí? Y una mujer lo compra y se dio cuenta, sí mismo, en su espejo, con su selfie, ¿no? Que no se ve menos delgada. Se fue a la Profeco. Y la Profeco en la Ciudad de México clausuró la tienda un día para verificar si mienten o no en su publicidad. Hazme el favor. ¿Me explico? Bueno. Entonces, esa cultura del yo, de las categorizaciones, es muy peligroso. Porque las categorizaciones son siempre discriminatorias. En lugar que vivimos en paz, hombres y mujeres, ahorita hay una guerra sexista. En lugar que vivimos en paz con nuestra sexualidad, heterosexuales o homosexuales, es pro o anti-homosexual. ¿Sí? En lugar que trabajadores y patrones más o menos, como hasta donde pueden, conviven en paz, ya el patrón contra el trabajador, viceversa, etc. Las discriminaciones siempre son guerras, y en las guerras siempre uno pierde. Es cuestión de tiempo. Miren que si vas en Europa, especialmente Europa del Norte, Escandinavia, Holanda, todos estos los países protestantes, nadie te pregunta tu orientación sexual, nadie pregunta si es hombre o mujer, todos te pagan lo mismo, a nadie le importa todo eso, por una sola razón, porque somos iguales. ¿Sí? Y tal que hay un debate sobre la igualdad, es la prueba que no somos iguales, si no, no existiría ese debate. Y la Corte, desafortunadamente, también echa aceite sobre el fuego y no ayuda. Finalmente, como conclusión, antes de darle la palabra a ustedes, a ver qué opinan ustedes, para ustedes ya, la gran mayoría son ya abogados con muchos años, entonces la recomendación no será tanto para ustedes, sino más para los abogados jóvenes. Pero sí, la primera cosa que es muy clara es su código de comercio, el código civil. Ya nunca más lo consultan, métanlo a la basura, no sirve estrictamente nada, la mitad de los artículos son inconstitucionales. ¿Sí? Inconstitucional, tan sencillo. El Código Civil de Nuevo León es una reliquia de otro siglo, no sirve. Es que sí, cuando la mesa se mueve lo meten abajo para que la mesa se quede bien. Porque todo es inconstitucional. Prueba es todos los capítulos, bueno, ya lo reformaron, ¿no? De todos los capítulos sobre, por ejemplo, no, todavía no está, pero me anticipé, del matrimonio gay, ¿sí?
como me ha dicho, todavía es la definición tradicional hombre, mujer y niños y cosas así. Toda la mitad de las cosas de materia familiar, procesalmente también hay muchas inconstitucionalidades. La única regla hoy en fecha en México es tesis, 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 tesis y tesis. ¿Sí? Eso es mal, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque al contrario de Estados Unidos, en México no hay presidentes. El único presidente que tenemos es la Suprema Corte cuando es contradicción de tesis o cuando es un voto de más de 8, etc. Entonces sí es aplicable a todas las autoridades, etc. Pero esos son casos muy graves. La gran mayoría de tesis que un colegiado da la tesis y dice que, bueno. Pero en Estados Unidos, en un circuito, cuando hace una tesis, todos lo respetan, todos. Nadie va a empezar a impugnar la tesis en sí mismo. Lo que los abogados o los jueces hacen es que a la mejor demostrar que ese caso es diferente de la tesis. Miren que aquí, en Nuevo León, los jueces locales, por ejemplo, les da igual las tesis federales. No existe por ellos. Dicen, legalmente no tengo ninguna obligación de respetarlas. No es falso, es cierto. Pero oye, pero si ya te lo dicen, ¿por qué más perder 3 años en amparo? ¿Sí? Si ya sabemos que voy a ganar. Ah, no. Se llama la libertad de criterio. Yo llamo eso fastidiar al ciudadano. Pero bueno. Segundo, hay muchos contradicciones de tesis que nunca llegan a la Suprema Corte. ¿Sí? El colegiado de Nuevo León dice una cosa, el de Sonora dice otra cosa, el de Chiapas dice otra cosa, y por razón, circunstancias como es, no llega a la Suprema Corte. Entonces no sabes, es cierto, no es cierto, o según dónde vas, es cierto, puede ser cierto, etc. 3. En Estados Unidos, los presidentes, tanto de los colegiados como de la Suprema Corte, te hacen una casi regla, te explican las cosas. Y aquí tenemos obras literarias surrealistas que te hacen definiciones que nadie entiende, por una interpretación sistemática, histórica, integral, lógica, de no sé qué, de la norma redundante que es contundente, pero que es redundante, me explico, etc. Vamos a llegar a que... Bueno, ¿de qué me hablas? Bueno, ni modo. ¿Sí? Y Chaca, la mitad de las tesis no dice absolutamente nada. Es así, fantasías que ahí van. Y otras tesis sí, bueno, más o menos te explican. ¿Sí? Entonces las tesis no te explican, ¿cómo quieres saber qué es real o no es real? ¿Todo eso va a cambiar un día? La única respuesta es, depende del legislador. El legislador obviamente puede cambiar todo. ¿Sí? Muchas veces el legislador no hace su trabajo, pues si no le gusta que la Corte lo haga, para que haga él el trabajo. ¿Sí? Es uno. Y 2, sobre el matrimonio gay, yo en lo personal soy muy a favor del matrimonio gay. Al final de cuentas, la gente tiene el derecho a ser felices. Pero no estoy de acuerdo cómo se hizo. Porque eso es realmente una violación total del poder legislativo. La Corte, a través del estándar de derechos humanos, obligó a todos los estados no a aceptar el matrimonio gay. Que los estados tienen o no tienen que aceptarlo, cada uno su opinión, pero al final de cuentas tiene que ser una decisión del legislador, en este caso como es materia civil, de los congresos locales, ¿sí? Pero no así. Y finalmente, la fórmula Botero, que todavía nunca entendí tampoco. La fórmula Botero creo que es lo peor que hay en ese país. Ahí va, matrimonio que es muy bueno. Quiero casarme con mi novio, el registro civil me lo rechaza, me amparo, gano y dicen, no, todos los gays tienen derecho a casarse. Hoy también mi amigo quiere casarse, no puede utilizar ese amparo. El registro civil va a decir, oye, ¿quiere casarme? No. Oye, hay un amparo. Ah, no es tuyo. Ándale, reempieza, tú también. Y así 50.000 o 100.000 o no sé cuánto antes tiene que ampararse hasta que finalmente la Suprema Corte dice que no es así. Pero si ya lo has dicho una vez, ¿por qué tienes que repetirlo 1000 veces por los demás? ¿Sí? Y por eso los litigios son tan pesados y tan largos. Y por eso el ciudadano no tiene acceso a la justicia. Porque todo está bloqueado por el amparo, que en sí mismo es un muy buen mecanismo, por sí mismo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque lo que un tribunal dijo, si no fue para ti, pues tú tienes que relitigar todo eso y a ver si a ti también te lo dicen. Y si tienes mala suerte, cambio de juez y ¡pum! Pues yo no. Ándale, reemplazamos, ¿no? En pocas palabras, no se vale. Tan sencillo. Porque son largos, cuesta, los abogados, etc. ¿Sí?
Y es tan sencillo hacer reglas claras, etc. Y el legislador tiene que cooperar con la Corte. Cuando la Corte dice que el usura por es inconstitucional, ¿por qué el Congreso Federal no inmediatamente dice, bueno, hacemos la ley de usura? Y la ley de usura es muchísimo trabajo, es un artículo. La usura es 19%, la usura es, llámalo como es, ¿no? ¿Me explico? Pero no lo hacen. Entonces no todo es culpa de la Corte, pero la tendencia es como en Estados Unidos, y la verdad a mí no me gusta, pero no tenemos opción. E insisto, hoy ya no se litiga o no se preparan contratos sobre los códigos de las leyes, que a nadie le importa, sino sobre las tesis y lo que dicen los jueces federales. Y pues eso fue en pocas palabras mi opinión. De nueva cuenta, espero que las mujeres no van a matarme, no tengo ningún problema con el feminicidio, pero bueno. Sí, y pues la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor James Graham. A continuación vamos a proceder a la breve dinámica de preguntas y respuestas. Si alguno de los presentes desea hacer alguna, por supuesto, le facilitamos el micrófono. Nada más, por favor, alzar su mano para enviarlo. Adelante, doctor. Graham, felicidades. Gracias. Excelente tu opinión sobre el tema de americanización. Básicamente son aspectos que los que estamos en esto, tanto la Barra México, Estados Unidos, contemplamos precisamente que el pilar para que pueda hablarse de ese sentido de americanización tendría que llevarnos a que para poder entrar a un tribunal primero tienes que presentar un examen de barra, y si la barra no te permite, no puedes entrar a un tribunal directamente como parte. Lo otro es selección de jurado, para poder entrar a ese concepto de poder integrar un elemento de decisión, el examen hacia los testigos y sobre todo el examen que tienen las dos partes de poder saber quién los va a juzgar, es todavía mayor. Y directamente al propio concepto del escenario, lo que está sucediendo en ese momento en esas cortes. Los sistemas que operan son tremendamente hermosos, porque hasta tienes un pintor que está sacando la figura de lo que está sucediendo en el escenario, pero además hay una persona que no deja de trabajar sobre lo que sucede, hasta el que esté volando una mosca en ese momento sobre el edificio y las cámaras que operan, y básicamente todo un elemento fundamental que no se da en México definitivamente, porque el concepto de traductor no se eficientiza básicamente como se da. Y el otro elemento es considerar directamente ese debido proceso en toda su magnitud adecuada, y no una copia. Tienes toda la razón. Si seguimos copiando, copiamos mal, y seguimos viendo ejemplos tan burdos, básicamente nos va a ir mal, porque si de fondo no operamos en las escuelas de derecho para saber de qué forma podemos entender que nuestra profesión, definitivamente el derecho civil o el common law tienen un pilar importantísimo, sobre todo porque en Estados Unidos el derecho civil se aplica en Nueva Orleans, se aplica en Puerto Rico, se aplica en California, se aplica en Texas, se aplica en Arizona, se aplica en la mayor parte de los Estados Unidos, donde aparece esa figura directa de la interpretación, y definitivamente se llama el expert witness, y nos llaman a nosotros precisamente para estar en esas cortes y poder considerar que jamás hay un divorcio sobre el common law o sobre el derecho civil en las cortes norteamericanas. Ese ejemplo lo hemos estado viendo sobre todo porque el elemento pericial o el elemento del expert witness o el elemento del testigo, aquí es difícil que se dé, pero el de conciencia, que es el más importante, no creo que encontremos una Biblia en ninguno de los juzgados mexicanos, y la Biblia aparece directamente como un elemento trascendental para poder hablar en conciencia, y que para que puedas empezar directamente, a ese señor se le llama honorable. O sea, la persona que está presidiendo es honorable, pero también el que entre ahí tiene que ser honorable, y básicamente la esencia del sistema judicial va más allá directamente del sentido religioso, sino de la honorabilidad con la que se tiene que conducir, y desde luego el elemento que tiene la ley de Moisés directamente, que son obligaciones, no derechos. No matarás, no robarás, no.
el concepto de la Biblia es elemental, copiado en el Corán y copiado en otras religiones definitivamente, o también tomadas de la base del verdadero sistema para que pueda operar el derecho comparado en toda su extensión, porque tú lo vives y yo te respeto, verás, es un hombre del mundo y nosotros tenemos acceso también a Holanda como abogados enlace en el Haya por Restitución Internacional de Menores, y básicamente vemos el verdadero sentido de respeto hacia los jueces, hacia los sistemas, pero también porque los abogados son sometidos a exámenes y básicamente el examen más difícil es decir la verdad. Cuando llegas al concepto de que no puedes simular, de que no puedes presentar cualquier cosa y que el juez te dice con todo su respeto, pero ahorita la barra va a recibir la suspensión por andar ustedes presentando algo que no está adecuado a los principios rectores de decir la verdad. Y ese es el elemento, desgraciadamente, el empuje que se da en las cortes es que tienen una Biblia, y aquí, aunque la separación de Estado y Iglesia se dé, el código ético y la moralidad no aparece en las normas, mucho menos va a aparecer en la Suprema Corte y mucho menos en lo que tú estás presentando, porque están muy separados. Hay un divorcio entre la moralidad, la ética, el concepto social directo. Cuando hablas de los servidores públicos, pues ellos van por otro concepto, pero no van por la verdad, y el concepto de la verdad es fundamental. Yo te respeto porque has sido muy íntegro, siempre hemos sido contraparte, nos hemos conducido con mucha decencia y en el sentido mismo de esa preparación que hay para primero buscar un buen arreglo antes que un gran litigio. Felicidades. Muchísimas gracias. Dos pequeñas observaciones sobre lo que dijo Moreno. La primera, los jueces, y la segunda, los abogados. La diferencia, gran diferencia entre no todos los jueces mexicanos, pero muchos jueces mexicanos y europeos americanos, es lo siguiente. A mí siempre me preguntan qué podemos hacer para que la justicia sea mejor en México. Reformamos la Constitución, reformamos las leyes, no. Cambia el switch en la cabeza de los jueces. En Europa, Estados Unidos, los jueces quieren resolver los asuntos, quieren ayudar a la gente. Y aquí es como no resolver, como no quemarse con nadie, como no decidir nada, como desechar ofrecimientos, desechar, no tomar riesgos con nadie y vamos. Insisto, no todos los jueces, afortunadamente sí hay también jueces que hacen su trabajo. Esa es la primera, el switch en la cabeza. Y con respecto a los abogados, Mariano dijo la palabra honorable, tiene toda la razón. En Estados Unidos, pues a las 4 de la mañana se acaba puesto en la cama para pedir honor de cateo. Pero más vale que tengas muy buenos argumentos y más vale que sea cierto, porque si no te la pasas el resto de tu vida en cárcel, ni más ni menos. Contempt of court y contempt of court no hay limitantes en la pena de carcelación, es el buen gusto, el buen placer del juez, ¿sí? Y eso tiene la ventaja que muchas veces allá la justicia, no siempre, más rápida, porque justamente puedes ir con el juez, puedes pedir mociones, te lo firman en el ascensor, te lo firman donde sea. Muchos jueces ni siquiera te lo leen, pero no crees que puedes hacer lo que quieres, porque si te cachan, nada, te vas para siempre. Total, 99.9% de los abogados nunca van a ocurrir de mentir a un juez. Y el 0.1, pues paga las consecuencias. Vean que aquí estamos de acuerdo, que desafortunadamente también, seamos honestos, ¿no? Tenemos muy malos colegas que no hacen las cosas como tienen que hacer, y es también porque simplemente no hay consecuencia. Ejemplo, te vas al penal, incidente criminal, falsa declaración de la autoridad. Realmente comprobado, si un real, ¿no? Dice público, yo que yo tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y ahí se queda, pues digo. ¿Qué pasa? Nuevamente, estimado doctor, felicidades por su plática. En realidad, lo que estamos es, hay la common law en Estados Unidos, hay la written law en México, o sea, estamos, la conclusión sería que en México, que todo debe ser escrito, o sea, en realidad nosotros somos written law, o sea, nuestra ley es escrita. Lo que queremos es decir en toda la plática que estamos convirtiendo el written law en common law poco a poco. ¿Será esa la conclusión?
Sí, 100%. Y digo, todo va a ser oral. Y eso se agrega a un fenómeno milenio también que no comenté. Hoy está prohibido de leer. Está prohibido. Si lee, su alma se va al infierno. Pues no, en serio. Twitter son 140 palabras. Si no entran los 140 palabras, no existe. ¿Sí? Los juzgados nunca leen la segunda hoja. Se queda en la primera. Si ahí ya te olvidas un coma, ya se acabó. No es que es más allá. Bueno, hay una cultura de no leer, todos lados del mundo. Todo es visual, todo es ahorita oral. Bueno, ¿por qué les alcanza la oralidad? No se olviden que la gente que vinieron de Estados Unidos no tuvieron educación. Fue gente pobre, si no, no hubiera venido de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí la cultura oral. Vean que Francia o Alemania o otros países siempre fueron países de una larga tradición de educación y por eso fue por escrito. La Iglesia Católica, entre otros, con su influencia. ¿Sí? La pregunta hoy, más allá, si queremos sacármelo de derecho civil, es mucho más trascendental. ¿Queremos un pueblo con educación o queremos gente sin educación? Si queremos gente sin educación, obviamente todo tiene que ser oral. Si nadie sabe leer escribir, ¿cómo vas a leer escribir? ¿Sí? A mí me tocó una vez un pasante que me dijo literalmente: doctor, no me gusta ni leer ni escribir. También me vine a la profesión, digo. Pero quiero ser abogado. ¿Sí? Entonces, eso también, aquí con la Facultad de Derecho o otras instituciones, también una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Obligamos a la gente de leer y vamos a tener a la más escrito? ¿O nos quedamos en lo oral y nos quedamos en educación? Licenciado. James, buenos días. Felicidades por tu plática. Yo quiero hacerte un comentario y pedirte tu opinión. Mira, creo que, y estamos hablando de americanización y por eso voy a hablar de Estados Unidos y de México. Creo que los Estados Unidos, muy bajo porcentaje de los litigios se van a apelación y luego se van a los tribunales superiores. Eso tiene una razón, hay que encontrar el porqué. En México los litigios son a 3 ramos. Eso es por definición. Nadie está conforme con la sentencia del juez de primera instancia, por definición, y que el de la segunda tampoco, y entonces te vas al colegiado y tampoco estamos de acuerdo, pero pues ahí sí ya no hay de otra. Y si hay oportunidad de irte a la Suprema Corte con un recurso extraordinario, te vas. Eso tiene una explicación, y yo creo que la explicación es que los abogados somos un desorden. En los países desarrollados, el ejercicio de la abogacía, ya sea en el ámbito privado o como impartidor o procurador de justicia, está sujeto a reglas muy estrictas de conducta. Y yo creo que nosotros no nos vamos a americanizar, ni nos vamos a europeizar, ni vamos a avanzar mientras nosotros mismos, mientras los abogados no iniciemos un proceso de autorregulación. Duele mucho, pero si no lo hacemos, vamos a seguir buscando culpables donde no los hay. Los culpables de que el sistema de justicia en México no funcione somos los abogados. Quiero tu opinión sobre eso. Sí. Primero, tu afirmación que hay muy pocas apelaciones en Estados Unidos es totalmente correcto. Y tu explicación de los abogados también parcialmente es correcto. No hay muchos recursos en Estados Unidos, primero porque en materia federal, que será el amparo aquí, no es tan sencillo como aquí, no puedes presentar el amparo, es muy delimitado, ¿sí? Uno. Dos, las apelaciones, si haces un recurso frívolo, o un recurso así para ver si el chicle pega, la barra te multa y juegas con tu pan cotidiano, entonces tienes que pensarlo 2 veces. En otros países como Francia, por ejemplo, ningún abogado tiene acceso a la Suprema Corte, son abogados especializados que son limitados al número de 60. ¿Sí? Y 3, los costos. Una apelación en Estados Unidos en materia penal o algo así, hablamos de cientos de miles, de millones de pesos, porque sí, está bien pesado. ¿Sí? Viceversa, también se considera en Europa, es como aquí, ahí tenemos 4 rounds, porque tenemos los 3, más la Corte Europea de Derechos Humanos, que ya es también de ley, ¿sí? Y los juicios van por 20 años. Pero la gente le gusta mucho el concurso, ¿no? La última oportunidad. Es que,
a ver si, bueno, entonces ahí es un poquito el pro y contra, ¿no? Pero yo creo que el amparo aquí es algo genial. México es el único país que tiene el amparo tal cual, ¿sí? A mí me parece fenomenal. Hay solamente un abuso, tan sencillo. Pero ese abuso, uno es porque no hay precedentes, con eso ya eliminaremos muchos amparos, ¿no? Y dos, multa al abogado que si sabes que hay una contradicción tesis y aún así lo presenta, múltalo. Y no hay filtros. ¿Por qué no hay filtros? Porque hay muchos amparos a primera vista, sabes que no hacen sentido, ¿sí? Simplemente deséchalos, ¿sí? Y cuatro también, la justicia es muy lento aquí porque teclan. Son monumentos de la historia, pero bueno. Y finalmente, por la autorregulación de la abogacía, mira, mucha gente aquí son de colegios de abogados, de todas las formas, todas denominaciones, etc. ¿Qué puedo decir? Los médicos tienen uno, los notarios tienen uno, todos tienen uno. Defienden los intereses de su profesión. Y los abogados en todo el país son 300 colegios en cada estado, entonces defienden solamente el interés personal de cada uno. Entonces cuando uno se enoja con otro, es otro colegio, otra denominación, y ahí vamos. Yo nunca entendí eso. ¿Por qué no hacemos un solo colegio y defendemos la profesión? Y doy solamente un ejemplo. Durante 13 años me peleo para una reforma legislativa aquí. ¿Cómo es posible que las sentencias no son pagadas por cuenta del abogado, para su pago? Y que nadie me diga que no tiene ni un cliente que no le paga. Eso es una mentira. En Estados Unidos, según los estados de cómo va, el juez no, en California, cuando el juez no te da sentencia, es que las dos partes han comprobado que pagaron su abogado. No hay sentencia. Tan sencillo. Y él que beneficia de la sentencia y que el otro contraparte no pagó su abogado, pues a él le pagaron, si quiere la sentencia. El juez no se mete. En otros estados, la sentencia tiene automáticamente un embargo por todos los gastos y costos del abogado. Quiere decir que la persona recibe el dinero, una parte se va por el abogado. ¿Por qué no lo tenemos aquí en Nuevo León? ¿No tenemos suficientemente abogados aquí para hacerlo? Pero no, porque si yo lo propongo, los demás van a decir no, porque yo soy yo y él es él y que él y ahí vamos. Entonces, toda la razón, necesitamos un solo colegio de una u otra manera. Hace 2 o 3 ya se van a discutir. Pero defender la profesión, pero más allá, como tú dices, regular, desafortunadamente hay muchos abogados, sí, son malos, son mal preparados, son mal honestos también hay, ¿sí? Y eso nos perjudica a todos, perjudica a los jueces, perjudica a nosotros, que intentamos hacerlo bien y aunque eso no cambia, y que no hay consecuencias, pues, no. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, por favor. Felicidades por su exposición. Yo creo que ningún país puede sobrevalorar o disminuir la importancia que tiene su sistema de justicia. Estaríamos muy cerca de la barbarie cuando no hay justicia. Sin embargo, aquí en México también, y parte de los motivos de lo que decía Salvador, del retardo en el sistema de justicia, es porque los jueces en buena medida han caído en una actitud burocrática. A mí me ha tocado ver muchos jueces que dicen: a mí me pagan por aplicar la ley, no por hacer justicia, y yo cuido mi chambita, allá arriba que decidan en la siguiente instancia. Y eso, junto con el diseño tan abigarrado que tenemos de nuestras normas, creo que está siendo causa principal de nuestra crisis. La situación se agrava porque, contrario a otros tiempos, el Estado, como fenómeno de la globalización a nivel mundial, cada vez se interviene menos en aquellas cosas de orden público. O sea, la constante tensión entre las cuestiones públicas y las cuestiones privadas, pues cada vez son de menos interés del Estado. El Estado le deja a la comunidad que resuelva sus cosas con sus propios recursos, cada vez más, de manera creciente. Entonces, ante un Estado débil, ¿cuál será otra de las instancias que podamos seguir
más allá de nuestra autorregulación, más allá de que cada quien juegue su propio papel. Gracias. Mira, uno de mis socios perdió el litigio, bueno, perdió, mucho tiempo. Me ha dicho, después de 4 años, gana todo, va en ejecución y nuevamente se ampara. Nos tumban 4 años de litigio por mal emplazamiento. Ahí va. Que el actuario no describió el edificio donde se fue a emplazar, donde lo encontraron, etc. Bueno, el actuario en su acta dijo que fue tal y metió una foto del edificio. Ah, no, porque no se fue hecho a mano la descripción del edificio con un artículo no sé qué del Código Procesal. Bueno, una foto, ¿qué más quieres? 4 años a la basura. Y el ciudadano no tiene litigio, tiene que pagar, etc. Y la segunda, mira, todos lados del mundo hay jueces que son jueces porque tienen familia, son jueces porque son políticos, son jueces porque no importa, eso es todos lados del mundo. Pero, insisto, es el switch. Si tú ves que el actuario te mete una foto y si no es exactamente la aplicación tal cual, va a interpretar conforme, por persona, y pone unas palabras que nadie entiende. Y piensa la pobre persona que perdió 4 años a litigar eso. ¿Sí? Yo digo que lo que importa es, no importa por qué tienes la chamba, tú eres tu magistrado, etc. Cuando la tienes, haz tu trabajo que es de tomar decisiones y ayudar a la gente. El cómo sí, no el cómo no. ¿Sí? Y si el poder falta un sello, algo que venga y no desecha, etc. ¿Sí? El sistema judicial es fundamental porque implica a todos, a los ricos, a los pobres, a los hombres, a las mujeres, implica a todo. ¿Sí? Y los jueces, todos el mundo, más y más toman decisiones complicadas que van sobre nuestro destino, porque los diputados, todos lados del mundo son flojos, no solamente aquí. ¿Sí? Por ejemplo, lo del matrimonio gay fue una gran revolución en un país católico, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Bueno, pero vienen muchas otras cosas. El clonaje, ¿vamos a permitir el clonaje de los animales? No. ¿Permitimos el clonaje de las personas físicas? No. Viene toda la biogenética. ¿Podremos modificar el genoma humano? No. Sí, ¿cómo? ¿Dónde? Y si el legislador no hace su trabajo, va a recaer a los jueces. Pero si los jueces tampoco no lo hacen, entonces, ¿qué va a quedarse? Va, como dice aquí el compañero, va a ser el oeste salvaje, ¿no? Cada uno por su lado, cada uno hace lo que quiere, como quiere, y que, bueno, el más fuerte gana. ¿Sí? Y lo que me preocupa más, para concluir, es más allá de la corte, la americanización, es también la... Bueno, no encuentro una buena palabra para describirlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. El falto de respeto del Estado por su Estado de Derecho. Mira, cada día abres el periódico, hay un político, alcalde, gobernador, presidente, del partido X, Y, no importa, todos son los mismos. Que luego me dicen, lo que dice la palabra me da totalmente igual, porque aquí yo hago lo que quiero. Ay, el Estado de Derecho. A mí qué me importa la ley, porque aquí yo hago lo que yo quiero. Es inconstitucional, me da igual, lo aplico. Estado de Derecho, la propia autoridad te dice, el derecho, ¿sabes qué? A la basura. El Estado de Derecho, ¿sí? Y después, unas dependencias aplican más las reglas o más respetuosas, ¿no? Y otras dependencias dicen claramente aquí, nos da totalmente igual que dice la ley, ¿sí? Entonces, si el Estado mismo no respecta el Estado de Derecho y cuando el Estado renuncia diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que mi policía no jala, cómprate armas. Pues entonces, es muy sencillo y es lo mismo. No hay nada de mal de ser decámelo o derecho civil, solamente tomar decisiones, ¿sí? Y es lo mismo. Queremos un Estado, no lo queremos. No lo necesitamos. Podemos regresar como hace 10.000 años. Cada uno la pistola y el más fuerte gana. Pero ¿por qué hemos optado por el Estado? Porque hemos visto que la teoría de la violencia del más fuerte tiene siempre un limitante, que es muy sencillo. Hay siempre al más fuerte que tú.
Es solamente cuestión de tiempo, ¿sí? Y entonces nunca hay una salida. Por eso hemos decidido vivir en sociedad, y cuando vivimos en sociedad necesitamos reglas, y hemos dado el monopolio de violencia al Estado para que no nos matamos uno al otro, y el Estado lo arregla a través de la policía y los jueces. Pero como dice el compañero, el juez no hace el trabajo, la policía no hace el trabajo. Y además el Estado dice, cómprate armas, más seguro. Y si ves a un policía no te confíes, es demasiado peligroso. Bueno, entonces, ¿por qué pago impuestos? Y ahí el Estado te contesta, hey, no mezclas manzanas de peras. Tú pagas los impuestos, eso. Total, mira, no todo es negro, no todo es solamente en México, es todos lados del mundo, son tendencias, ¿no? Pero para concluir con ese tema, yo en lo personal prefiero derecho civil, soy fanático de eso, pero si mañana iremos buscando, Israel, por ejemplo, hace 30 años, algo así, se me acuerdo bien, hizo el switch entre derecho civil y cámara, ahorita es Líbano que hace el switch, y probablemente la República Dominicana también pueden hacer el switch, ¿no? Son decisiones, digo, acá tampoco no todo está mal, obviamente, ¿no? Pero tenemos que tener reglas claras y que el legislador nos diga, hoy somos un país de cámara y nos tratamos, o que nos diga que no, ¿no? Pero no que nos quedamos así, sin reglas, sin nada, y no sabemos cuál es el futuro. Gracias. Muchísimas gracias para nuestro invitado de honor, doctor James Graham, por esta notable participación. Y a continuación, nuestra presidenta va a entregar un merecido reconocimiento a nuestro invitado de honor y va a dar lectura a lo que dice este mismo reconocimiento. Adelante, maestra. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Es para mí un gran honor, en representación de nuestra asociación, nombre y representación, otorgarle este merecido reconocimiento por compartirnos sus conocimientos y su extraordinaria disertación. Muchas gracias. La Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, don José Alejandro de Treviño Gutiérrez, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor James Graham, socio de la firma 3CT y expresidente de la Asociación Neolonesa de Abogados de Empresa, ANADE, por su notable disertación, la americanización del sistema judicial mexicano. Firma, secretario, tesorera y presidenta. Muchísimas felicidades y muchas gracias por compartir. Gracias, doctor, y bienvenido.